Muy bien, pues vamos a dar gracias para iniciar nuestra sesión el día de hoy. Helen, quisieras dar gracias, por favor. Sí. Papá, te damos gracias. Gracias por esta mañana, por lo que tú ya tienes preparado para nosotros. Gracias, Padre, porque cada día nos abres nuestro entendimiento, Padre. Cada día nos vas guiando para que podamos vivir tu vida. Te damos gracias por lo que hoy nos vas a dar, por los que también van a ver este video y van a recibir de ti, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos en nuestra escuela de aprender a dar pasos de fe, a vivir por fe, y hemos llegado a este punto donde entendemos ahora que al dar un paso de fe, entramos a la vivencia de lo que Dios nos ha hablado y eso renueva nuestro entendimiento y se van construyendo en nosotros convicciones eternas que quedan escritas en nuestros corazones por el Espíritu Santo. La sesión anterior estuvimos viendo cómo el paso de fe al que fuimos invitados fue a la libertad de la potestad de las tinieblas, y al entrar a vivir eso aprendemos a ser libres en lugar de esclavos y entendemos que nos corresponde elegir y ya no nada más ser arrastrados, ¿no? Ser obligados a vivir bajo el poder de las tinieblas. Y hemos ya hablado mucho sobre lo que es la potestad de las tinieblas y cómo opera en la vida diaria de los seres humanos, y que cada uno de nosotros nos adaptamos a ese yugo de esclavitud porque es la existencia humana y nadie lo considera una esclavitud, ¿no? Así es como son las cosas. Nadie sabe todo, no tienes acceso al conocimiento fuera de las capacidades humanas, etcétera. Todo el proceso empírico de la ciencia humana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero salir de ese ambiente, de ese ámbito, para entrar a el acceso a la sabiduría de Dios por medio de lo que el Espíritu Santo nos va a estar enseñando si lo recibimos, pues rompe completamente ese esquema, ¿no? Y nos trae ahora a entender, perdón, toda nuestra existencia ahora es en libertad de esa potestad que nos obligaba a estar adaptados a vivir en ignorancia y con todas las limitantes. Entonces quiero leer el final de la convicción que vimos. Es: antes creía no tener capacidad para decidir en cuanto a mi estado de existencia, aceptándome así como esclavo. Al recibir a Jesús como mi Señor y Salvador, también creía que al recibir a Jesús como mi Señor y Salvador seguía siendo un ser humano y por lo tanto un esclavo. Pero estoy siendo convencido de que ya no estoy sujeto a la potestad del diablo ni del pecado, que he recibido el espíritu de adopción por el cual puedo llamar a Dios Abba, y que ya no soy siervo o esclavo, soy hijo o hija y como tal heredero de Dios y participante de la naturaleza divina. Y si quieren ampliar eso,
solamente añadan 1 Corintios 2 a sus anotaciones, porque es una escritura fundamental que habla precisamente de esto que hemos hablado, que es el acceso a la sabiduría de Dios, ¿no? Y en los términos en que el Espíritu Santo lo pone allí, dice que no solamente vamos a tener acceso a una parte de la sabiduría de Dios, sino dice que, estoy abriéndolo para leerles, dice que el Espíritu de Dios sabe todo lo de Dios, incluyendo las cosas profundas de Dios. Empezando en el versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, en tu corazón necesitas permitir el trabajo del Espíritu Santo para remover de tu entendimiento esa adaptación a que nos ha hecho aceptar vivir en ignorancia. Y ser traídos a la participación de la sabiduría de Dios. Y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿De acuerdo? Vamos a escucharles. ¿Cómo está llevándose a cabo este trabajo en sus corazones? Marco. Sí, pues pues está llevándose a cabo de manera muy interesante. Yo estoy viviendo cosas que pues podrían ser demoledoras y sin embargo Dios me está dando mucho discernimiento, me está compartiendo su naturaleza, su fortaleza para vivir lo que estoy viviendo y la claridad y el entendimiento de todo lo que estoy viviendo y de las circunstancias por las que estoy pasando, y me está dando, pues, compartiendo su paz, su paciencia, su piedad, varias de sus eh, frutos de su Espíritu Santo. Estoy viendo manifestarse en mi vivencia. Estoy viviendo a Dios en medio de lo que estoy viviendo y bueno, pues tengo guía, tengo caminos que ahora me lleva a emprender y traigo paz. Y eso es como lo estoy viviendo. Gracias, Marco. Helen. Ya te abrí. Sí. Pues ahora como
mi Abba me ha estado diciendo que soy hija, pues todo cambia. Ahora me he estado ubicando más en todo lo que Abba me ha hablado, en la provisión que Él ya tiene, porque cuando estamos en el mundo, con la gente del mundo y ve uno las cosas, sí se deja uno llevar en parte, pero ya no tan fácil como les he venido platicando, porque ahora como hija, sé que mi papá tiene ya todo preparado, tiene todo. Y él me revela, como dice acá, el Espíritu de Dios, aunque yo no lo haya leído, pero él me ubica en que soy hija, y siempre y cuando yo le permita, porque eso también me doy cuenta, ¿no? Que si yo le permito, voy a recibir. Si no le permito, si yo me voy con mi propio raciocinio, pues ahí ya no. Pero cuando yo le permito, es muy claro cómo él nos guía, cómo él nos redarguye, cómo él nos muestra y nos da esa verdad. Y ahora estoy yo ubicada en eso, ¿no? En permitirle para yo poder recibir. En algunas áreas yo no me daba cuenta que no le permitía, o no a veces no le queremos permitir porque tenemos la costumbre, pero ahora ya se me hace más práctico permitirle de momento. E incluso ayer en un evento que tuvimos, y les comenté a mi esposo, le digo, es tan fácil permitirle a papá y que él pone en tu corazón ese sentir de él, porque hay una persona que pues tiene muchas cosas hacia nosotras. Hemos sabido que habla cosas hacia nuestra familia, hacia nosotros, y ayer tuvimos esa oportunidad de estar con esta persona, y yo le dije, papá, quiero sentir lo que tú sientes por ella, ¿no? Por esta persona. Y puso paz, puso amor, y pudimos tener una plática muy agradable. Y pues ahí vimos, ¿no? Ahí comprobé. No era lo que yo, o mi raciocinio, o lo que yo estaba sintiendo hacia esa persona, sino no debería de ser así, sino que yo pues le permití a mi papá, y pues las cosas cambió y salimos, pues nos sentimos bien por haber tenido esa plática con esa persona. Y, y es así, y lo veníamos comentando anoche, y le digo, ¿cómo papá pues nos puso a esta persona este día para pues todo lo que traíamos ahí, poderlo vivir con él? Y veníamos contentos porque pudimos ver lo que papá, pues no es casualidad que que no las hayamos encontrado, no la esperábamos, pero fuimos a visitar a una persona y ahí estaba, y pues pudimos platicar bien con ella, y pues con esa paz y con ese amor que papá puso. Entonces, es así como ahora nos estamos moviendo, ¿no? Y yo invitando a mi familia también en eso. Y bueno, pues eso es lo que estamos viviendo con Abba. Gracias, Helen. Gracias. Elizabeth. Yo puedo vivir, puedo funcionar en paz, como decía Marco también. Estoy descansando que mi papá me perfecciona, y que él es el del conocimiento, y que él me va a establecer ahí, que todos los días es como un ensayo que vivo con él, en donde si yo no arranqué bien, no va a pasar nada. Antes eso me frustraba mucho, y como era yo haciéndolo, pues me causaba tristeza y todo tipo de sentimientos que no eran divinos, ¿no? O no son divinos.
pero ahora no, ahora estoy aprendiendo paciencia, la paciencia de mi papá, me imagino, respetando ese tiempo que me está tomando creerle lo que me dice, cuando él me dice que me habita y que desde ahí va a operar, y pues que yo no me la creo, pero luego sí me la creo, y para ciertas cosas sí me la creo, y para ciertas cosas no me la creo. Entonces, pero digo, si esto es eterno, pues entonces vamos despacito, no que yo no quiera ya llegar, y sí veo en mí creciendo una convicción más fuerte, pero ya en descanso, ya no frustrada ni impaciente. Entonces ahí es donde veo que sí estoy cambiando. Qué bueno. Gracias, Elizabeth. Pues en resumen, lo que podemos percibir en cada una de nuestras vidas es la renovación de nuestro entendimiento, ¿cierto? Y es hermoso vivirlo porque es un entendimiento construido en la demostración del poder de Dios, de la fidelidad de Dios, de la verdad de Dios hecha realidad en ti mismo, ¿no? Y eso es algo que no puede ya falsificarse, que no puede tampoco destruirse, porque son vivencias que estamos teniendo con Abba, con nuestro Padre, y esto es cómo se van construyendo las convicciones eternas, ¿sí? Y como comentas, Elizabeth, no estamos conscientes de que falta todavía el perfeccionamiento de esta obra que Dios ha iniciado. Pero mucho de ese perfeccionamiento va a ocurrir conforme nuestro entendimiento crezca. Sí, porque estamos ahorita en la fase donde empezamos a entender que no nos corresponde hacerlo a nosotros mismos, sino que le corresponde a Él hacerlo. Bueno, una vez que eso quede establecido, pues las cosas van a marchar con mucha mayor fluidez, con menos restricciones, porque ya no vamos a hacer la lucha por lograr cambiar, sino que vamos a prestarnos para que Él haga su obra en nosotros. Y creo que la conexión de esta parte de las convicciones eternas con el nuevo pacto es muy importante. Y quiero asegurar que lo tenemos claro, ¿no? ¿Cómo se conecta, Marco, en el entendimiento que estás recibiendo, la creación de nuevas convicciones eternas con el nuevo pacto? Bueno, la creación de las nuevas convicciones es consecuencia del nuevo pacto que tengo con Abba, ¿no? De que he sido adoptado por él y que estoy viviendo todas las cláusulas de este nuevo pacto. Abba está poniendo sus leyes en mi mente, las está escribiendo en mi corazón. Estoy siendo hijo de Dios, estoy siendo hecho hijo de Dios, es decir, estoy siendo su pueblo. Él está siendo mi padre y ya no tengo expectativa de aprender de otras personas, porque mi padre es el que me está enseñando directamente todo lo que estoy viviendo y aprendiendo, y
Él está participándome su naturaleza. Él me ha limpiado de todos mis fallas por la sangre de Jesús, mi hermano, y ya no tengo nada que, no tengo ninguna deuda con Dios, estoy en paz con Él. Él ha pagado todas mis deudas y no tiene en mente mis errores ni mis iniquidades. Entonces, pues hay una simbiosis, no sé cómo llamarle, una complementación perfecta entre ambas cosas, ¿no? Gracias, Marco. Quiero escuchar a cada una de ustedes también. Elizabeth, ¿quieres comentarnos cómo se está integrando en tu entendimiento el pacto que Dios tiene contigo y las convicciones eternas? A ver, pues igual, o sea, que soy hija, que no tengo que merecer nada, ya está hecho, y que, o sea, que todas las mañanas cuando me levanto estamos operando juntos, ya no tengo que ganarme su amor como era antes, o agradarle, hacer tantos pasos como para venir a operar en él, sino que ya, o sea, estoy constantemente operando desde allí, desde eso de que él me habita. Ahorita es en donde él me tiene, convenciéndome de que así lo escogió él, que él escogió habitar en mí por gracia y que él me va a ir perfeccionando. Eso todavía pues me tiene que convencer. Yo todavía no entiendo cómo puedo hablarlo en pasado cuando ya está hecho, y entonces en la fe pues me está convenciendo de que aunque no lo veo, ya está hecho por él, o sea, pero para allá voy, o sea, y incluso eso no me estresa, confío que lo va a seguir haciendo, y realmente no sé si estoy contestando la pregunta, pero es lo que me pone por decir ahorita. Ok, muy bien, gracias, Elizabeth. Y Helen. Pues yo lo que puedo ver, el pacto que papá hizo conmigo, todo depende también de cómo yo le estoy permitiendo. Cada vez que yo le permito y compruebo, lo vivo lo que él es, amor, paz, porque muchas de las cosas que yo me doy cuenta, que a todo le tiene uno miedo. El miedo es lo que nos lleva a la angustia, al temor, a la ansiedad. Entonces, por todo lo que pues aquí vivimos en este mundo, cada vez que yo le permito a él comprobarse a mí, él me comprueba, yo lo vivo, yo lo experimento, y eso me hace tener esa convicción para cuando venga otro evento, por esa misma convicción yo participe de él, por lo que yo ya viví, esté
constantemente participando y cada vez es más porque cada vez que yo lo voy viviendo, voy teniendo esa convicción que, porque pues en esa convicción fue porque ya lo viví, me renovó mi entendimiento, pude experimentarlo a él en esa área. Entonces es cada vez más ese pacto que se cumple en mí cuando yo le permito, pero mucho tiene que ver mi participación, es así como yo lo veo. Mucho tiene que ver que yo quiera vivirlo, que yo participe de esa fe, y es así como cada vez va haciendo más y más, y Él puede perfeccionar la obra, siempre y cuando yo esté dispuesta a vivirlo. Es así como yo tal lo he estado viviendo y me he estado dando cuenta, y así cuando lo vivo, pues como dice, su amor echa fuera todo temor, y cada vez estamos más firmes en Él porque lo comprobamos, porque lo vivimos, y esa es en las cosas para nosotros difíciles e imposibles, y cuando Él viene y se comprueba y nos renueva nuestro entendimiento, es cuando decimos, pues, esto es la vida, ¿no? Esta es la vida eterna, la que Él nos está prometiendo. Bueno, así lo he estado viviendo. Gracias, Helen, gracias. Gracias a todos. Miren, el fin de nuestro Padre es que nuestro ser entero funcione en una total unidad con Él, ¿verdad? Ese es el sueño, esa es la oración de Jesús, la razón por la que Él dio su vida, etc. Entonces, lo que estamos entendiendo es el cómo eso se concreta en nuestras vidas, cómo eso llega a realizarse. Y las convicciones son el producto de la obra que Dios hace en cada uno de nosotros para convencernos hasta un convencimiento absoluto. O sea, que ya no deja lugar a dudas ni a otras posibilidades alternativas, ¿no? Sino es un convencimiento absoluto. Pero recuerden, todo esto es trabajo de Él en cada uno de nosotros. Y como bien has dicho, Helen, sin nuestra participación, Él no hace su trabajo a la fuerza. Ahora, en el pacto, la cláusula de sobre tu corazón las escribiré es directamente el asunto de estas convicciones. ¿Sí? Porque lo que queda escrito, 2 de Corintios capítulo 3, habla de ese proceso, dice que somos carta de Cristo, abierta y leída de todos los hombres, escrita no con tinta sobre papel, sino por el Espíritu de Dios en las tablas vivas de nuestro corazón. Entonces, considera tu espíritu como el lugar donde la escritura vivificante va a tomar lugar. ¿Sí? Y es como un código divino que está siendo escrito en nosotros. Y nuestro ser va a operar desde esa fuente. Entonces, todo lo que Dios está haciendo en nosotros es para traernos al punto donde le permitimos hacer eterno en nuestro espíritu lo que Él nos ha estado hablando, lo que Él nos ha estado invitando a vivir. Ahora tiene que ser incorporado a nuestro espíritu. ¿Sí? Y esa incorporación ocurre cuando Él finalmente
escribe su verdad en tu espíritu. ¿Y cómo lo sé? Bueno, porque ¿cómo lo sé en mi vivencia personal o cómo lo sabes tú? Porque ya eso es quien eres. Si ya se acaba ese asunto de tener que elegir, tener que acordarme, sino que esa etapa va quedando desplazada para ya actuar como hijo o hija de Dios. Pensar, verme como tal, y eso es Jesús, ¿no? Jesús nunca está decidiendo si va a irse por el lado humano o por el divino. Para él solo hay una existencia y es la divina, ¿no? Y hay una sola manera de entender las cosas y es la sabiduría divina, etcétera, ¿no? Y hay una sola manera de hacer las cosas y es en uno con el Padre. Jesús nunca piensa en hacer sus cosas por su lado, ¿no? Él no tiene eso en sí. Entonces, nosotros estamos siendo santificados, o sea, limpiados y librados de todo lo que es opuesto a esta naturaleza divina, conforme participamos, pero finalmente lo que es preciso que nos quede claro es que no se trata nada más de seguir en esta etapa, ¿no?, de transición, sino que el anhelo de Abba, su promesa y su pacto es: lo voy a escribir en tu corazón. Entonces, donde tu corazón no funciona de manera natural, libre y permanente en las cosas divinas, pues ahí todavía no se ha escrito esa verdad en ti. ¿Sí? Y es allí donde obviamente vamos, si estamos conscientes de esto, pues vamos a permitirle a Abba hacerlo, ¿no? Decir: Padre, aquí patiné todavía, entonces gracias por perfeccionar tu obra en mí, y aquí está mi corazón para que escribas tu verdad en él. Bueno, llegar a pedir o a estar de acuerdo en que Él haga eso, incluye de inmediato el que Él te lleve a redargüimiento. Sí, porque recuerden que el trabajo de redargüimiento es importantísimo, debido a que es en ese trabajo donde el Espíritu Santo nos muestra lo que está estorbando, lo que está peleando en contra del conocimiento de Dios. Y debe ser un proceso muy fluido y muy libre, en el cual sencillamente vemos lo que Él nos muestra y decimos: gracias por mostrármelo, límpiame de ello. Obviamente tenemos que ya no accesar eso. ¿Sí? Lo que Él quita de tu corazón ya no regresa si lo sigues usando, sino que aprendes a vivir en la libertad que tienes, eligiendo participar de la naturaleza divina en comunión con Abba. Sí, Elizabeth, adelante. Y ahí es donde yo tengo que crecer o permitirle que Él me crezca, porque donde entrego algo y me limpia, hay veces que sí regreso a, como que es algo que está muy arraigado, me imagino. Entonces sí regreso a funcionar humanamente. O sea, sí comenzó la limpieza, pero me imagino que la limpieza tiene que ir profundo. Y eso me refería donde, o sea, los días que no funciona, los descanso en mi papá, y que Él es el que va a completar la obra. Así es, y en efecto, una gran parte de la transformación
que viene por la renovación del entendimiento es entender que Él tiene que hacer esa obra. Porque cuánto tiempo nos pasamos tratando de cambiar y viviendo bajo condenación por no poder hacerlo. Solo para venir a la verdad de que pues el hecho de estar tratando era el impedimento para que Dios lo hiciera, ¿no? Entonces al entender, permitimos, y al vivir la obra de Dios, disfrutamos el resultado, ¿no? De lo que Él hace en nosotros. Por lo tanto, otra cosa de la que vamos a ser limpiados es de este asunto de estarnos calificando, perdón, calificándonos a nosotros mismos como exitosos o fracasados, ¿no? Porque cuando digo es que me está costando trabajo, ¿quién lo está haciendo? Sí. Es un enfoque humano. Y eso es un entendimiento no correcto de la obra de Dios en nosotros. Y por lo tanto, si yo me sigo viendo como el responsable de limpiarme y de aprender y de todas esas cosas, pues entonces tengo que estarme tachando, ¿no? Por no poder hacerlo. Entonces, si yo me enfoco, por ejemplo, por usar un ejemplo, yo sé que no debo dar lugar al temor en mi vida, pero es que me gana. ¿Ven cómo estoy entendiendo? Todavía estoy entendiendo las cosas completamente opuestas a la realidad divina. Pero cuando mi entendimiento empieza a ser renovado y puedo decir, mi Padre está limpiando con su amor todo temor en mí. Y cuando se manifiesta temor en mí es para que yo le permita abundar su amor allí. Hay un entendimiento diferente. Entonces, si se manifiesta temor en mí, ya no estoy, yo sé que no debo, sino que ahora este entendimiento correcto me lleva a decir, Padre, aquí todavía no está operando tu amor. Gracias por derramar tu amor en esta área de mi corazón. Una gran diferencia. ¿Sí? Tú eres responsable de que yo rebose de tu amor. Y yo soy responsable de permitírtelo. Y estoy haciéndolo. Y donde no veo tu amor, pues aquí estoy para recibirte. Este es el entendimiento que está siendo construido en nosotros. Y como es fundamental, una vez que se establezca, va a permitir que la obra de Dios se acelere en nuestras vidas de maneras, como dice aquí en 1 Corintios 2, cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado, ¿no? Maneras asombrosas. Muy bien, vamos a la página 20. Y en esta sección vamos a permitirle al Espíritu Santo trabajar en nosotros el fruto del paso de fe que fuimos invitados a dar, que es lo que tú has estado mencionando hoy, Elizabeth, que es sabernos habitados por Dios, que saber que Dios vive en nosotros y quiere vivirnos, no solamente vivir en y con, sino vivirnos, que nuestra vida y la de Él se fundan, se fusionen. Entonces, hemos dado ese paso de fe, hemos estado comprobando que la comunión con Abba está allí, disponible todo el tiempo, y cuando la vivimos, pues es algo divino, ¿no? Cuando participamos de su naturaleza, cuando
experimentamos su paz y su amor y su gozo y su paciencia. Y esas vivencias están ahora trabajando para renovar nuestro entendimiento. Y otra vez, el trabajo de la renovación es un trabajo gradual, no es instantáneo. ¿Sí? Y ninguno debemos ya decir, no, eso ya lo sé, sino estoy siendo perfeccionado en vivir esto. Porque eso adjudica la responsabilidad al responsable de perfeccionarme y me permite participar de su obra, ¿no? Entonces, vivir comunión con Abba es, como ya dijimos, es la meta por excelencia que Él tiene para con nosotros. ¿Y qué está siendo destruido en nosotros? Pues aquí en la hoja hay algunas cosas, pero en tu vida pueden ser muchas otras o pueden ser diferentes. Y dice, antes creía, Dios está en el cielo, afuera de mí y mi relación con Él es externa. Y así hablábamos, ¿no? Así nos veíamos, así nos relacionábamos con Dios. O bien creía que ser casa de Dios me ubica en posición de siervo, en la que Él se sirve de mí y me usa como una herramienta. Entonces este es el concepto del Antiguo Testamento, ¿no? El Espíritu de Dios descendía sobre alguien y la persona hacía algo que Dios quería y luego ya, terminó Dios con ello. Por ejemplo, tienes un caso extremo, vamos a llamarle, que sería Sansón, ¿no? Sansón, el Espíritu de Dios descendía sobre él y tenía una fuerza increíble, física, ¿no? Pero cuando no estaba sobre él, hacía tontería y media. Entonces, ese es el esquema o la visión humana que puede tenerse. Y hoy es eso en el lenguaje cristiano muchísimo. Es que la presencia de Dios descendió, etcétera, etcétera. Pero no hay esta realidad de yo vivo en la presencia de Dios. Y Él vive constantemente en mí. Entonces ahora, ¿qué está haciendo Abba? Convenciéndonos de que al recibir en mi corazón a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, soy su morada. Pero es una morada, no es como yo y las paredes de este lugar donde estoy ahorita, nunca vamos a ser uno, ¿verdad? Yo soy yo y ellas son paredes, y piso, y techo, y luces, y otras cosas. Son útiles, cosas que usamos, pero no soy yo. Pero ahí es donde viene esta hermosa obra de Dios, que es traerme a ser uno con Él. Y anticipa que Dios hable a tu corazón y haga crecer el entendimiento de esas palabras tan poderosas de Jesús, de ser hechos uno. Porque ser uno quiere decir que somos invitados a vivir lo que Dios es, a ser lo que Él es. Y eso es enorme. Enorme, enorme, enorme. Entonces, si mi entendimiento está empezando a procesar y a entenderme en esa vivencia, la otra parte que está aquí en esta hoja es, bueno, he nacido de Dios. Estoy siendo convencido de que he nacido de Dios y por ello participo de la naturaleza divina, porque soy de la misma especie.
que es una enorme verdad que necesita ser escrita en mi corazón, para que ya en mi manera de verme, en mi raciocinio, ya no haya lugar para que yo me vea diferente a Dios, sino que mi identidad, mi manera de verme sea, soy como tú eres, porque soy tu hijo. Y puedes entender por qué Jesús dice que somos parte de Él, ¿no? Hueso de sus huesos y carne de su carne. Entonces, el que estaba hablando ahí, pues, que yo vine a hacerlos como yo soy. Yo vine a hacer posible que ustedes sean idénticos. Y esto se resume en una palabra. No puede ser uno sin ser semejante a. La palabra es semejanza. Vivir en semejanza con Abba. Y aquí está el asunto. La nueva criatura que soy ya lo es. ¿Sí? Pero ¿cómo me entiendo? Entonces, no debemos quedarnos con la idea nada más de ser un recinto, ¿no? Donde Dios habita, pero Él sigue siendo Él y yo sigo siendo algo diferente, sino lo importante es permitirle al Espíritu Santo hacer todo el trabajo que Él tiene que hacer para traernos a fe y traernos a vernos como Él es, a sabernos, a la convicción de que como Él es, así soy yo. Y de allí nace la vida en uno, porque sin semejanza no hay comunión. Marco, te escuchamos. Sí, ahorita que estabas hablando, venía a mi mente esta frase de Jesucristo que decía, el Padre y yo somos uno, ¿no? Uno somos, entonces, pues es una realidad la semejanza, que es la que permite la unidad, y a semejanza de Jesús poder nosotros decir, el Padre y yo somos uno, ¿no? Jesús y yo somos uno, y Él es el que hace sus obras en mí, ¿no? Está ligado esta unidad, ser casa de Dios, con la parte del reposo de mis obras, del dejar que Él sea el que haga, ¿no? De no querer yo salir corriendo a resolver las situaciones que vivo, sino estar en reposo y dejarlo que Él sea el que la resuelva. Es para mí muy interesante la vivencia que Dios me da con el hecho de mi provisión, ¿no? O sea, mi provisión está siendo provista día a día. Al no tener yo un trabajo que me dé ingresos, mi dependencia de Dios es día a día, y yo veo una tendencia hacia la confianza absoluta en mi Padre, en su provisión. Yo no sé qué voy a comer mañana, pero sí sé que voy a comer porque es una promesa de mi Padre. Yo sé que tengo para comer hoy y mañana no sé, pero sí sé que voy
sí sé que voy a tener, porque mi padre es el que se ha hecho responsable de mí. Y en algún momento me decía mi esposa, en una de estas situaciones que hemos vivido, necesito tanto dinero para ahorita. Y yo le decía, bueno, ahorita no tengo, pero al rato voy a tener. Y, y terminando esa charla, me habla un amigo para avisarme que me acaba de costar X cantidad de dinero. Y así ocurre, y yo no sé por qué le dije eso a mi esposa, ¿no? Pero sí, sé que fue mi padre el que lo hizo, ¿no? Yo sé que tengo que pagar la luz el día de hoy y que no tengo para pagarla, pero sé que voy a tener. Entonces, esta confianza que Abba está forjando en mí, en su fidelidad, en su eh, en la realidad de su promesa, ¿no? O sea, es que la promesa es más segura que dinero en el banco, ¿no? O sea, la promesa de provisión es algo maravilloso, ¿no? Y, y a mí me impresiona mucho lo que Abba está forjando en mí en este tiempo. eh, y, 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 y me da mucha paz, mucha confianza, mucha seguridad cuando yo me veo al principio de este proceso hace 25 años, todo enfermo, angustiado, preocupado y con cientos de enfermedades simultáneas, y ahora veo el relajamiento que está habiendo en mí y como les comentaba hace rato, la vivencia que estoy teniendo en este momento que no dejo de ver que podría ser demoledora, no lo está haciendo en mí, al contrario. Entonces es maravilloso esta, y es el trabajo de Abba, no es nada que yo haga, no es nada que yo eh, busque merecer o ganarme o nada. Es simplemente por el hecho de ser lo que soy su hijo. Y soy igual que Él, soy semejante a Él y soy uno con Él, ¿no? Gracias, Marco. Helen. Pues ahorita papá me estaba hablando, ¿no? Cuando ponías el ejemplo de Sansón, eh, yo leí esa historia y esto es grande, esto es enorme, ¿no? El que ahora yo tenga ese privilegio como hija de Dios, que, que yo sea morada, que ellos estén en mí, que yo pueda ser uno con ellos, o sea, ese regalo tan grande, ¿no? Que yo pueda ser uno con ellos, que yo pueda participar de esa naturaleza divina. Eh, Ahorita sí me abrió mi entendimiento, ¿no? Que esto va más allá, ¿no? De todo lo que, pues, ha venido siendo mi vida. Ahorita se me abrió así un panorama enorme de lo que mora en mí, ¿no? De esa vida eterna que está en mí. Y bueno, ahorita estoy en eso, que perdemos mucho tiempo en querer vivir en nuestras fuerzas, el querer, ya todo está dispuesto para que yo lo viva y es eterno, es a cada instante, a cada momento que yo puedo vivir eso. Bueno, eso los puedo compartir ahorita. Gracias, Helen. Asombroso, ¿verdad? Cómo Dios va ampliando nuestro entendimiento. Y recuerden, tengan presente, revelación, que es lo que nos estás compartiendo, pude ver, es la invitación, que tiene que proceder a la instrucción en justicia. Y eso, por eso estamos viendo estos
esta manera o sistema de trabajo de Dios, ¿no? Traerte a fe, tú estás recibiendo eso en tu corazón, lo estás viendo, pero lo estás viendo en fe. Y verte en fe es verte viviendo eso. La certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Entonces vienen las vivencias, ¿no? Pero esas vivencias no son el fin, sino el proceso para la renovación de mi entendimiento. ¿Sí? Porque de otra forma me quedo muy satisfecho con que ya tuve una vivencia, pero al rato viene otra situación en la que no tengo la vivencia y al contrario, el proceso de Dios ahí es redargüimiento, es mostrarme lo que no está de acuerdo con Él, ¿verdad? Que está operando en mi entendimiento. Y ahí me confundo entonces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué sí y por qué no? No, lo que pasa es que Dios está haciendo su trabajo y lo que no está acorde con Él en mi entendimiento lo tiene que sacar, lo tiene que provocar para que haya una manifestación de eso y yo lo vea y esté dispuesto a entregárselo para que lo limpie. ¿Sí? Y aprenda yo a traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? En lo que Marco nos ha compartido, lo que tú nos estás compartiendo, es entendernos en este proceso en el que Dios está cumpliendo su promesa y va a terminar con establecerme eternamente. Y esa es la escritura, eso ya queda hecho. ¿Sí? Pero es un proceso. Elizabeth. Que a mí en la manera que me amplió ahorita el Espíritu Santo es que yo así me pensaba, o sea, sin darme cuenta, así me pensaba, como las paredes y el techo y el piso de donde Dios vive, o sea, el templo. Pero ahorita el Espíritu Santo me amplió la visión de ser lo que Él es. Ni siquiera lo puedo decir sin sentirme un poquito, ¿cómo se dice? Hereje. Pero es lo que Él me quiere convencer. Por algo me abrió los ojos, ¿verdad? A eso. Entonces entiendo que me está invitando y sin duda me ha dado vivencias, pero yo creía que eso era Él operando desde mí, o sea, no que ya estuviera operando. O sea, sí era en uno, pero era más bien que yo le estaba permitiendo a Él operar desde mí como templo. Pero sí es, o sea, ahorita es lo que me está hablando, que vamos por más, o sea, es más allá de lo que me imagino. Listo. Gracias, Elizabeth. Semejanza. Semejanza. Esa es una palabra tan hermosa cuando entiendes que este es el llamamiento que Dios te ha hecho. Sí, y esa es no hay algo más grande que eso. No hay, o sea, no hay más, porque eso es el máximo del amor de Dios, si podemos usar ese término, es darte semejanza con Él. Y hacerte participante, como Jesús es participante con el Padre y el Espíritu Santo en la vida divina, ahora somos traídos a esa participación. Entonces,
eso es enorme, como lo estamos empezando a recibir, y requiere un razonamiento completamente diferente al humano. ¿Sí? No hay, o sea, el raciocinio humano aquí no sirve. Es algo completamente opuesto e incompatible y totalmente inadecuado para la vida en semejanza con Abba. Y ahí me cae enormemente rico el oír a mi padre decirme, te he dado la mente de Cristo. ¿Sí? No tienes que empezar de cero, sino que te he dado la mente que entiende todo esto. ¿Y qué me toca hacer? Recibirla. Y permitirle al Espíritu Santo enseñarme a pensar en la mente de Cristo, en lugar de seguir pensando con la mente humana. Entonces, en mi crecimiento personal en este aspecto, cuando empecé a inquirir al respecto y a entender, pues la pregunta era, muéstrame la mente de Cristo, ¿no? ¿Cómo es? Explícamela. Yo quería entenderlo intelectualmente. Y recuerdo muy claramente la respuesta, me dejó anonadado, o sea, me dejó así, ¿cómo? Porque la respuesta fue, es una mente vacía. ¿Cómo va a ser una mente vacía? Si yo tengo una mente, humanamente hablando, ¿no? Demasiado ocupada y llena de cosas, pues la de Jesús debe ser una mente, wow, súper compleja. Y el Espíritu Santo me mostró, ¿no? Es una mente vacía. Pues explícame, porque esto no tiene sentido precisamente, porque raciocinio humano y divino no tienen compatibilidad. Y ahí fue donde fui llevado a las Escrituras, donde Jesús explica cómo Él es. Juan 5, Juan 8, Juan 14, en particular, y obviamente Colosenses, Hebreos, todas las menciones donde hay descripciones que el Espíritu Santo ha dado de cómo y quién es Jesús, cómo funciona Jesús. Pero en particular en el Evangelio de Juan es tremendamente importante cuando Jesús dice de sí mismo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Porque todo lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo. Y ahí fue donde el Espíritu Santo me llevó a ver cómo Él lo puede hacer cuando te da revelación. La mente de Cristo, ¿no? La mente de Cristo no funciona en cómo le voy a hacer y a ver, déjame acordarme y todo el proceso humano, sino es muy sencillo, es Padre, muéstrame. Y el Padre le muestra y el Hijo se une, acepta participar con el Padre en sus obras. Y por eso en Juan 14 Jesús dice, las palabras que les hablo no son mías, ni nada de lo que hago es mío. El Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Y créanme, el Espíritu Santo está trabajando en mi corazón, en mi ser, para adiestrarme en la mente de Cristo. Conforme veo su obra avanzar, es asombroso, porque es muy sencillo. Y no es intelecto, sino es en tu espíritu. Sí, la mente de Cristo opera en tu espíritu, no en tu cerebro.
Y la parte intelectual se vuelve secundaria, es un producto de lo que Dios pone en tu espíritu. Entonces, si acepto ser guiado, eso es como decir, Padre, muéstrame, ¿no? Ser guiado es, ¿para qué es esto? Y todo empieza y ahí hay fe, ahí opera la sabiduría de Dios. Todo te es dado, todo te es provisto. No tienes tú que generar nada de ti mismo. Y es asombroso, porque cuando en tu corazón es dada la verdad y luego de allí fluye a tu intelecto y a tu comunicación, pues escuchas las palabras que Dios está dando y te asombras, ¿no? Y dices, wow, esas palabras no son mías, vienen de Dios. Este entendimiento no lo estoy produciendo yo, me lo están dando, pero qué maravilloso participar del entendimiento divino. Y se aplica a todo, se aplica absolutamente a toda nuestra existencia. Entonces el Espíritu Santo tiene un gran trabajo que hacer para traernos a la vivencia eterna, que quiere decir ya ininterrumpida, perfecta, absoluta, de vivir esta unidad con Dios que es posible por el nuevo nacimiento, porque hemos nacido de Él y por lo tanto tenemos semejanza con Él. ¿Sí? De ahí viene todo. Si no fuéramos semejantes a Él, pues entonces no tenemos que hacer aquí. Si un ser humano, hijo de Adán, con todo ese legado, pues no tiene que hacer en estas cuestiones, estar hablando de participar en la naturaleza divina, hágame favor. De ser uno con Dios, de nada de eso. Pero la nueva creación es completamente correcto y lógico que desarrollen la semejanza de su Padre, tal cual Jesús lo es. Muy bien, pues qué importante es esto que estamos empezando a recibir. Vamos a leer las escrituras que están en la hoja, bajo la sección de Estoy siendo convencido de que al recibir en mi corazón al Padre, Hijo y Espíritu Santo, soy su morada divina para ser uno con Él. Está Juan 14, 15 al 23. Voy a pedirle a Helen que nos lea esa porción. Y a ti, Elizabeth, te voy a pedir que leas primera de Juan 3, 8 y 9. Ya te abrí tu micrófono, Helen. Sí. Es Juan 14, 15, ¿verdad? Sí, Juan 14, 15 al 23. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Es hasta ahí? No, ¿verdad? Todavía sigue. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Hasta ahí, ¿verdad? Creo que sí, Helen. Creo que eso está ahí. Primera de Juan 3, 8 y 9. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bien, gracias, Elizabeth. Entonces, en estas escrituras vemos, queda registrado el hecho de que Dios viene a hacer su morada en nosotros. Sí, y es muy importante. Jesús no dice que algunos nos hemos quedado con que Jesús se fue al cielo y envió a su espíritu y ahí estamos en ese concepto, ¿no? De divisivo, en que el Padre y el Hijo están en algún otro lugar y el Espíritu Santo mora en mí, pero yo soy como esta casa que no tiene semejanza con Dios, ¿no? ¿Y eso qué hace? Pues permite que no vivas comunión. Porque ¿cómo vives comunión así? Entonces es tan importante permitir que esta verdad sea recibida y que entremos a la conciencia de que esta palabra está cumplida en nosotros. Si guardas mi palabra, mi Padre te amará y vendremos a ti y haremos nuestra morada contigo. Y Jesús dice, en aquel día, ¿qué día? Cuando el Espíritu Santo haga su trabajo en tu vida, tú vas a saber, dice, que yo estoy en ti, tú estás en mí. Entonces allí es donde ocurre la posibilidad de comunión en semejanza. Y ese es el peso y la importancia de esta palabra en Juan capítulo 14. Y primera de Juan capítulo 3, pues obviamente habla del enorme contraste entre ser nacido de Adán y por lo tanto producto del diablo, ¿no? Porque así lo dice, el que practica el pecado es del diablo. O ser nacido de Dios, que es el fundamento de la semejanza con Dios, de ser nacidos de Él. Entonces estas escrituras están allí para eso. Primera de Pedro, vamos a añadir esa escritura 23 al 25, versículo 23, 1:23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y cuando te lo aplicas, cuando lo recibes y declaras, soy renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Entonces esto es donde está el fundamento de quién eres ahora, y esa naturaleza incorruptible es dada por Dios a tu vida, como su hijo o su hija, porque te ha hecho nacer de sí mismo. Así que esto es pues toda la verdad sobre la cual estamos siendo construidos, estamos siendo integrados, ¿sí? Y aquí es importantísimo tomar tiempo con el Espíritu Santo
para permitirle a Él hacer lo que Él tiene que hacer y vivir el redargüimiento que viene o que está ocurriendo ya. Recuerda que muchas veces al mismo tiempo que estás recibiendo revelación, también estás entendiendo lo que has estado pensando o creyendo mal, ¿no? Y tienes la oportunidad de recibir en fe y soltar esto y ya, desecharlo, porque no ha sido verdad, no has tenido en tu corazón claridad de cómo son las cosas y das el paso de fe. Esto puede ser muy, muy ágil, ¿no? O podemos tener que vivir un proceso personal donde hay mucho que desarraigar y chocamos con cosas y demás, y para Dios está bien, Él ya sabe qué es lo que Él tiene que hacer. Pero qué hermoso cuando empieza a quedar claro, a ver, Padre, esto me está costando trabajo porque tú ves todos los pensamientos y los razonamientos y esto viene a desbaratar todo lo que he creído, pero he elegido creerte a ti. Ya eso ya lo tenemos resuelto, ¿verdad? Esta revelación no viene a decirme, caray, no sé si te creo ahora, no, sino ahora lo que quiero es que procedas a establecerme en esta verdad y a santificarme de todo lo que en mí está opuesto a esta verdad que tú me hablas, ¿no? Y entonces vamos a participar con mayor conciencia en la obra de Dios en nuestras vidas. Muy bien, pues creo que esto es lo que vamos a recibir el día de hoy. Obviamente ocupamos un poco menos de tiempo porque hay menos participantes, pero lo que nos llevamos es de mucho, mucho, mucho peso, de mucha importancia, y vamos a vivirlo. No sé si hay un comentario final o pregunta o algo que hayan ustedes que quieran participarnos antes de dar gracias. Bueno. A mí me llevó a 1 Pedro 1:13. Mi versión dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Y lo que el Espíritu me está diciendo es así como que me asegure de que ahorita que se me está revelando esta semejanza, que me agarre bien de la gracia que me ha sido provista. Qué bueno. Es que estamos en manos de una persona tan perfecta para hacer este trabajo, de guiarnos, de enseñarnos, de todo lo que el Espíritu Santo viene a hacer. Es una obra perfecta, divina. Y cuando tú le llevas un objeto de mucho valor a una persona y dices, no, es que esa persona lo hace bien, y le confías tu objeto valioso, ¿no? Con la expectativa de que te va a entregar un producto del cual va a estar plenamente satisfecho. Bueno, ahora aplica eso a tu ser. La fe que está siendo desarrollada en nosotros es precisamente para que nos confiemos a nuestro Padre y le permitamos hacer de nosotros lo que Él ha prometido. Y es maravilloso cuando el Espíritu Santo empieza a añadir escrituras y a acomodar lo espiritual con lo espiritual en tu corazón. Padre, gracias porque nos has dado semejanza contigo, semejanza con Jesús. Al
desbaratar y destruir al hombre viejo en la cruz juntamente con Cristo y darnos vida juntamente con Él en la resurrección, donde nacimos de nuevo. Ahora estamos viniendo a entendernos en esta realidad divina que nos ha sido dada. Y gracias, Padre, por la evidencia de tu trabajo de revelación por medio del Espíritu Santo, que está alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, y en ello podemos de inmediato recibir la fe correspondiente, ver con claridad los engaños que han estado ocupando el lugar de tu verdad en nuestros corazones y siendo traídos al arrepentimiento que nos lleva a la limpieza y a la libertad del engaño y de la esclavitud que genera el engaño. Gracias porque tú no te vas a quedar a medias, sino que la obra que has iniciado en nosotros la perfeccionarás. Y eso es lo que ahora está latiendo en nuestro corazón, la expectativa de que perfecciones tu obra en nosotros para que vengamos a participar de todo lo que eres siendo uno contigo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues mis hermanos y hermanas, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, bye.